antes yo oía como que mucho así el comentario de ciertos hombres como que decían, no, es que ahora con esa ley que hay, ahora sí nos pueden trabar las mujeres. O sea, si las mujeres, en una mujer dice que yo le pegué, ahí sí nos traban. Yo decía, eso es mentira, no es así. O sea, no es así, no pasa así aquí en Guatemala. Bienvenidas al podcast de Femcare, Más que Musas. Soy la doctora Mildred Mérida y en este espacio estaremos compartiendo temas de salud integral para las mujeres en todas las etapas de su vida y también algunas de sus vivencias. Los esperamos. Estaba súper aturdida y mi amigo dice, ay, si no te quieres ir, me voy. Y empieza a bajar y entonces empieza otra vez este personaje a pegarme. Yo le decía que por favor se calmara y me pegaba, me tira de la... O sea, y entonces yo empiezo a caminar, me bota en las gradas y en eso, bueno, yo ya dije, no, sí me tengo que ir. Entonces yo oí que mi amigo no había arrancado el carro. Cuando abro la puerta, yo así como que llena de sangre, todos los vecinos afuera. O sea, todos vivíamos en un condominio, todos los vecinos y 2 policías. Y entonces él como que, buenas noches. Y yo así solo me entro y entonces como que este chavo dice, vámonos, me dijo. Yo, sí, le dije, o sea, me voy a poner un pantalón y me voy a ir, le dije. Y me voy y salgo y me dice mi amigo, ¿qué quieres hacer? Y yo, llévame a la policía ahorita, le dije. O sea, si yo no hago esto hoy, nunca lo voy a hacer. Tuvo ese valor. Ajá, fue lo es mejor que ya no más, que pude hacer. No se podía. O sea, de verdad, nunca me arrepiento de haber hecho eso. Yo estoy segura que si yo no lo hubiera hecho ese día, no lo hubiera hecho nunca. Nunca. O sea, a mí me costó, porque luego, después de eso, aceptar, porque ya ahí empecé yo como que a gritarlo al mundo, ¿verdad? Pero yo lo único que quería era como que a mí me diera vergüenza y que de esa vergüenza yo me agarraba para no regresar, porque mi yo de ese entonces quería regresar. O sea, yo no sé, o sea, después, o sea, yo tenía una adicción a esta dinámica, una codependencia terrible y yo quería regresar, o sea, yo no podía. Pero me lleva mi amigo a la policía, pongo la denuncia, la policía me acompaña a sacar mis cosas, saco todo, saqué todas mis cosas, el carro, mi carro teníamos un carro que yo lo había pagado, o sea, era mi carro, que era el que usábamos los dos, entonces es como que mi carro. Entonces en la comisaría también es la primera vez que yo llamo a mi mamá. Y le cuentas. Y le cuento. Ajá, y bien duro, me imagino para ella, súper duro, o sea, haber sido súper duro, no me imagino así llegar ahí y verme ensangrentada, o sea. Luisa, pero le soy sincera, no, las chicas no llegan a esto, ellas no denuncian y deciden quedarse ahí y aguantar, y muchas veces yo conozco que llegan a ese punto de denunciar y se arrepienten de denunciar y regresan con el tipo otra vez. Sí. La felicito. Gracias. La felicito por tener ese coraje, por no querer regresar a esa vida. Ya no era usted. No, totalmente, no. Y es que es bien complejo porque realmente no sé ahorita qué pasa en la cabeza de uno cuando está en ese tipo de violencias, que de verdad no logra uno salir. Y, o sea, hay como frases que ya después cuando uno empieza a contar las cosas pero ¿y por qué estabas ahí? Y yo, a la gran, o sea, si yo supiera, o sea, es como algo, o sea, de verdad. Yo luego, ¿verdad? O sea, ya luego empieza mi proceso como de yo empezar a sanar, a ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? O sea, porque todavía yo en ese momento recuerdo que hago la denuncia, mi mamá al día siguiente me lleva al
MAIMI, creo que se llama, que es una institución que está dedicada únicamente para los casos de feminicidio y violencia para la mujer. Entonces es un circuito, está ahí en zona 7, donde llega uno, pone la denuncia, está el fiscal, le pregunta a uno, te desnudan, te toman fotos, pasas de una vez con el médico de INASIF, o sea, todo el proceso en un lugar, ¿verdad? Que eso es más cómodo, porque si no, el proceso es revictimizarte todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, como que ese lugar lo hace como menos traumático, ¿verdad? Porque entonces... Ajá. ¿Sintió que recibió apoyo de estas instituciones? Sí y no. Ajá, sí y no. Creo que al final tuve suerte. Bueno, no suerte. La verdad es que se cruzaron personas lindas en mi camino, ¿verdad? Y al principio, pues, en el lugar, así como... No sé si ya están acostumbrados a ver todo eso o si lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que las personas ponen la denuncia y luego regresan o luego se arrepienten. Uh-huh. Que, o quitan las denuncias. Ajá, que al principio como que cuando uno va a poner la denuncia, el trato es así como que otra más aquí. Y entonces uno en ese momento quiere que a uno lo arrullen y que le den un cariñito a todas las personas que yo le estoy contando, me estoy vulnerando. Yo quería que todos me dijeran, ay, pobrecita, vení, te queremos, no sé. Y era como, ajá. Uh-huh. Entonces eso es como un, no sé, va, porque uno no es... Un choque, un tope. Exactamente, pero bueno, no sé, al final en Guatemala las cosas se manejan en casi todas las instituciones públicas como, no sé cómo, con poca empatía tal vez. No sé si es por que así está el sistema público, así están acostumbrados. Que no les pagan bien, no les gusta su trabajo, bueno, estoy aquí porque ni modo. O que tienen muchas exigencias, porque ¿cuántos casos no hay de violencia hacia la mujer, de feminicidio? Entonces... y poco personal también, entonces, no sé, hay tantas cosas que sí es un shock como cómo lo tratan a uno, la verdad, o sea, con tanto como, ay, sí, ajá, ¿y qué más? Despectivos. Ajá, ¿y qué más? Bueno, desnúdese. Y yo como... y no sé qué, y no sé, como todo así bien brusco, ¿verdad? Y uno... en ese momento yo como decía, estoy contándolo, me estoy atreviendo, no era lo que uno no es lo que uno espera. Uno espera que, como se lo estoy contando a usted, ahorita está teniendo esta empatía conmigo, eso quería yo de todo el mundo y no lo estaba teniendo ahí, entonces es raro. Entonces, bueno, hago la denuncia, en ese momento ponen la orden de restricción y recuerdo que esta persona me llama y me dice, me denunciaste. Y yo, tenía sí, miedo, claro. Súper. Entonces empieza ese, como todavía unos meses como de que yo todavía tenía contacto con esta persona. Y como que, pero me denunciaste. Y yo todavía con esa codependencia, totalmente, esta persona está enferma, pero yo estaba igual de enferma. O sea, es algo que yo entendí en este proceso, ¿verdad? O sea, yo igual estaba enferma porque yo estaba, o sea, yo tenía una codependencia y en muchas veces yo le decía, y o sea, yo como que esto no se lo contaba a nadie, pero o sea, en el cerebro yo lo he leído y he oído podcasts que, o sea, la adicción o la codependencia crea como en el cerebro como algo como cuando alguien está dejando así una sustancia química. Ajá. Entonces, como una adicción. Exactamente, yo habían días que me iba a parar afuera de su casa solo porque quería verlo. Yo ya no estando con él, ya con una denuncia en proceso, ya con una orden de restricción. Ajá. Y yo ahí afuera de su casa, o sea, así, ahora lo digo yo, no sé, ahora... Incluso estaba exponiéndose porque ese tipo la iba a matar. Totalmente. Y entonces así empieza, me recuerdo que ahí empiezo yo a ir a terapia, y la primera vez que voy con la de la terapia, le miento. Le miento y le digo una historia que no era la que yo le quería decir. Y yo le digo como que, es que terminé con mi novio, pero yo quiero regresar con él.
Y le empiezo a decir, y ella así como que, bueno. Se empieza a inventar. A inventarme. Y esa era mi terapia como para ver cómo le hacía yo, o sea, como en mi mente, ya yo aquí, ya así, ya fuera él, ya con la denuncia y todo, yo en terapia y le decía a mi psicóloga así como que, es que no, es que mira, yo quiero regresar con él, y es que él me dice, o sea, todo en mi cabeza. Y hasta que me recuerdo que un día, yo ya cuando estaba afuera también sentía que el mundo se me había acabado. O sea, yo pensaba que yo lo amaba y que por qué había puesto la denuncia, que o sea, lo hice mal, no era así. Y entonces me recuerdo que un día estaba tan mal, yo dije, no, le voy a contar ya la verdad a mi terapeuta. Entonces llego ese día llorando y entonces, ¿cómo estás? Y yo, es que te mentí. ¿Qué pasó? Y le empiezo a contar todo y así como que yo me recuerdo de su cara como que, espérate, ¿cómo? O sea que yo, no, todo no era así, o sea, yo estoy, que él me pegaba y todo, entonces ya empieza, me recuerdo que esa vez ella hace algo, no recuerdo ahorita qué fue lo que hace, pero yo estaba tan en shock contándole todo, que me hizo unos ejercicios y me dijo, mira, estos ejercicios van a hacer que ahorita bloquees esto y te vas a sentir bien. Y yo me hace algo, o sea, como unos ejercicios y como que estiramientos, no recuerdo ahorita el nombre. Y salgo de ahí, yo así como que, ay, ya pasó todo, ¿verdad? Y entonces me dice ella, pero mira, esto no dura siempre, ¿verdad? O sea, tené cuidado, tenés que venir en la otra semana porque entonces en eso vas a volver a entrar otra vez en la realidad y te va a volver a doler. Y justo así pasaba, ¿verdad? Era bien, me recuerdo que fue bien como loco esa vez porque yo salí de ahí y salí así como que, ay, fresh. Sí, ya, ni lo quiero. Ya ni lo quiero. Y como a los 3 días, otra vez como que me cae el 20, que ya no estaba con él y que iba a hacer con mi vida y que por qué lo hice y que mira, y me recuerdo que él me hablaba y me decía, pero entonces, ¿qué hacemos si tenemos una orden de restricción? Y yo, la voy a quitar. Ay, no puede ser. La voy a quitar y me recuerdo que hasta hablé al MP para preguntar si yo podía quitar la orden de restricción y me dice el del juzgado así como... pues si quiere, no, ya no se puede quitar, me dice, pero bueno, si usted quiere arreglar las cosas con él, ahí dele, pero con cuidado, me dijo, ¿ah? Y yo, vaya, gracias. Y entonces, pues ya así como que realmente acá empieza como la importancia de tener una red de apoyo. Y de familia, amigos, que de verdad sean empáticos con el proceso, que no me cuestionaban, que no me decían, que no me juzgaban. Y realmente me empiezo a dar cuenta que también no puedo hacerlo yo sola, o sea, que no puedo salir de esto yo sola. Y ellos tienen un montón, o sea, toda mi red de apoyo fue crucial en que yo empezara como que, bueno, a salir, ¿verdad? Y entonces recuerdo que como a los 2 meses todavía yo tenía contacto con él y hago un viaje a Cobán y en ese viaje yo dije, ya. Y entonces lo bloqueé, o sea, de todo, y fue la última vez que yo tuve contacto con este personaje, nunca más, o sea, nunca más. ¿Hasta la fecha? Hasta las audiencias. Nos volvimos a ver. Entonces yo, bueno, hago la denuncia y yo me imagino, yo recuerdo que cuando antes yo oía como que mucho así el comentario de ciertos hombres como que decían, no, es que ahora con esa ley que hay, ahora se nos pueden trabar las mujeres. O sea, si las mujeres, una mujer dice que yo le pegué, ahí sí nos traban. Yo decía, eso es mentira, no es así. O sea, no es así, no pasa así aquí en Guatemala. Es súper triste, porque no pasa así. O sea, yo hubiera querido, o sea, ahora en este momento hubiera querido que el día que yo fui a la policía, golpeada, sangrando, o sea, llegaran y lo arrestaran y se lo llevaran. Ese era el ideal para mí. No pasó así. O sea, la policía fue así como que nosotros solo la podemos acompañar a traer sus cosas, señorita, no podemos hacer nada más.
Y yo, ¿qué? ¿No se lo llevan? No, no se lo llevan, o sea, y el proceso, la verdad, es un poco de revictimizarlo a uno, el proceso ya de la Cada denuncia. vez, sí, algo Ajá. así tengo yo entendido también. Porque pasan por el mismo proceso. Hay gente que tiene que repetir usted su historia una, otra y otra vez. Y ser como exacto con, o sea, si yo dije que tenía una playera que me llegaba a la rodilla, y si yo luego digo, ay, tenía una playera corta, porque realmente son detalles que no es que uno esté mintiendo, pero o sea, son tantas cosas que yo después decía, o sea, como conforme va pasando el tiempo, porque muchas veces yo también decía como, ya, yo ya quiero parar ese proceso, o sea, qué pereza, porque eso fue en el 2021, y entonces me recuerdo que como fue en agosto del 2021 que yo hago esta denuncia, y como en noviembre recibo la primera llamada del MP, y me dicen, mire, necesitamos que vaya a tal lugar a rectificar su denuncia. Y yo, ajá, ok, bueno, voy. Me vuelven a hacer las mismas preguntas. Vuelvo a decir lo mismo que dije en la denuncia. Y yo, ok, lo dije. Va. Después me llaman como al mes, ¿verdad? Mire, la va a evaluar una psicóloga. A contarle otra vez lo mismo. Y yo, ay, no. Me recuerdo que yo les decía a mis amigas, ya no, muchis, ya no. O sea, ay, no, ya. O sea, yo ya no estoy con él, ya no quiero. Y entonces ellas me decían, no, estás siendo bien valiente, seguí, no, o sea, te lo mereces, te mereces esta justicia. Y yo, pero ya no quiero, les decía de verdad, o sea, contar esto otra vez todavía para mí es súper doloroso, o sea, y por ejemplo, hoy le estoy contando esto y de verdad hay muchas cosas que yo ya no recuerdo de todo lo que viví. Lo bloqueó. Que yo no recuerdo, o sea, de verdad que ya no recuerdo, o sea, muchas cosas que pasaron que yo escribía en mi teléfono y solo sé que pasaron porque las tengo escritas en mi teléfono, porque yo hacía notas de cuando pasaban las cosas, como otra vez me pegó, otra vez me siento así, pero yo ya no tengo esas imágenes tan claras de lo que pasó. Entonces, el proceso de justicia es como agridulce, tal vez para mí fue como agridulce porque empieza, como le digo, empieza a llamarme a rectificar la primera vez, después a rectificar otra vez. Después que mencioné en mi denuncia a este amigo que estaba el día que yo hice la denuncia, lo llaman a él. había que llamarlo a él. Este amigo me dice un día como claramente como que mira, yo soy amigo de los dos. Y yo, ¿cómo así? Ajá, y yo tampoco me voy a meter. Voy a joderlo a él, ¿verdad? Yo no me voy a meter porque vos ya también eras grande. Y yo me quedo así como, wow, ok. Y ya yo un poco avanzada también en el proceso de terapia, un día decido dejarle hablar a esta persona, a este amigo. Le digo, bueno, no me... Este amigo. A este amigo, ajá, no me servís en mi vida, no me servís en mi vida. Y entonces empiezo yo ya como... Son cosas bien radicales que en su momento me dolían un montón, porque como teníamos muchos amigos en común, pero yo estaba tan como... Ya empezaba como a ver las cosas más claras, a cada vez ponerle nombre más, así como yo leía, oía podcast, iba a terapia, y entonces cada vez empezaba a ponerle más nombre a todo lo que yo había vivido, y yo decía, no, yo no puedo tener contacto, entonces, bueno, ¿sos amigo de él o sos mi amigo? Así era mi... Así, usted se empezó a alejar totalmente de él. Totalmente. Y empezó yo también con este proceso como que también bien doloroso de empezar a perder también a un montón de gente que en el momento, la verdad es que ahora ya no me importa, creo que no me arrepiento, pero en el momento era súper doloroso cada vez que yo decía... Eran como más pérdidas. Eran más pérdidas, porque, ajá, es el luto de las relaciones que no es como el luto de
de que alguien se muere. O sea, se murió alguien y se murió. Pero el luto de las relaciones es bien duro, siento yo, y poco hablado porque se acaba la relación, pero también se acaba eso que estaba uno construyendo con esa persona. Nuevos amigos, o sea, que en el camino se fueron haciendo, ¿verdad? Y entonces empiezo yo, también amigos míos, amigas mías que eran más amigas mías, como que también cuando yo dejo de tener pareja en ese momento, bueno, ya no tenés pareja y yo sí, ya no podemos hacer citas dobles, ¿verdad? Ajá. Entonces, y a mí me empieza a doler un montón y la verdad es un proceso súper duro y yo lloraba y lloraba, o sea, me recuerdo que lloraba y lloraba y en eso pues empiezo a agarrar fuerzas, me logro graduar, logro terminar mi carátula. Felicidades. De mi tesis, que literal solo eso, o sea, me faltaba como... Muy poquito. Sí, y fue como todo ese tiempo que me recuerdo que mi asesora me decía, pero solo te falta como corregir esto, ¿por qué no lo haces? Y yo, ¿cómo le explico? Que no puedo. No puedo. Y logro hacer eso, entonces ya empiezo yo como, bueno, sí puedo sola. Y empezar a otra vez a construirme yo, porque realmente fui anulada. O sea, yo no podía pagar la luz, yo no podía pagar las cuentas. Cuando usted era la proveedora, usted empezó 2 emprendimientos. Ajá, pero después él manejaba todo el dinero. Entonces, yo recuerdo también cosas como cuando yo le tuve que ir a hacer sola el servicio al carro. Yo lloraba. O sea, y son cosas que tal vez van a decir como, ay, ya, pero de verdad. No. Ajá. ¿Sabe qué? Yo tengo a una persona muy cercana que es justamente lo que usted me dice. Justo. Es increíble y yo creo que tal vez voy a hacer que ustedes dos se conozcan porque ella no sale de ese lugar. Ay, me encanta. Y algo que yo siempre, se lo dije al principio, yo siempre, y cuando me contactó, la verdad es que yo me recuerdo que cuando yo logré salir, yo les decía, yo algún día quiero contar esto. Y yo a veces les decía, ahorita lo voy a funar en redes. Lo voy a funar en redes y que todos se enteren. Pero no estaba preparada. Y esto hoy llegó de una manera bien linda a mi vida, este momento. O sea, y de verdad, gracias. O sea, ni te imaginas este cierre que yo hoy le quería dar a esto, porque llegó de una manera bien linda. Y cuando me dicen y me hacen esta invitación, yo le digo a mi amiga, que fue la que me contactó porque te conocía, yo no puede ser, le digo, no puede ser que esto esté pasando hoy, le dije yo. Y me dice, ¿por qué? Y yo, hace poco yo me junté con unas amigas y hicimos como un cierre de ciclos y escribimos. Y yo les dije, yo quiero contar mi historia y no desde, ay, pobrecita, lo que vivió, sino desde que lo logré. Lo lograste, saliste de ahí. Sí. Esta chica no sale de ahí. Ya pasó por todo ese proceso de la denuncia de la orden de restricción y ya vuelve con lo mismo, una y otra vez. Y yo por eso quiero que ustedes se conozcan, porque tal vez esto lo vamos a editar, pero siguen lo mismo. Y no sabe cuánto agradezco la valentía, porque no cualquiera viene acá a contar su historia y que esta historia ayude, porque esta es la misión de este podcast en realidad, que esta mi historia ayude a otras chicas a salir adelante, a ver que sí se puede, a que sí valen, a que ellas tienen un valor, ¿verdad? Exacto. O sea, ellas son poderosas, ¿verdad? Y toda la otra persona las desvaloriza, las desmotiva, las anula, ¿verdad? Las hace creer que no valen absolutamente nada y que no pueden hacer nada sin ellos. Hasta lo que usted me dice de lo del servicio del carro, le pasa a esta chica.
O sea, ella no puede hacer nada, no puede resolver ni un problema Es que sí. si no está con él. Después yo decía, y me recuerdo que como los kilómetros del servicio, y yo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y y así, entonces empieza eso de empezar a construirme otra vez, de Yo verdad, puedo. ajá, de ok, yo soy. Y, bueno, y el proceso de la denuncia en eso como que se queda estancado. O sea, ya no me llama el MP, ya no me dice nada. Y yo como que, ay, bueno, sigo mi vida. Y en el 2022, en abril del 2022, me llaman. En abril del 2022 me llaman y me dicen, no, miento, fue hasta en el 2023, todo el 2022, me llamaron una vez, si es cierto, como a finales del 2022, me llama el MP y me dice, miren, tenemos que ir a rectificar el lugar donde sucedieron los hechos. Y yo como, ok, bueno, vamos a rectificar el lugar donde sucedieron los hechos. Y voy y... bueno, para todo esto yo consigo un trabajo que también eso fue algo. Yo recuerdo que cuando conseguí un trabajo ya de mi carrera, para mí fue así como, lo estoy logrando. Estoy saliendo poco a poco. Y como que es algo tan mágico cuando uno empieza a alejar a todas estas, primero a esta persona, y empiezo, lo que te decía, empiezo a alejar como a un montón de personas de mi vida. O sea que yo decía, él habla con esta persona, ella habla todavía con esta persona, yo, adiós, te bloqueo, porque ahora como todo en las redes sociales, yo te bloqueo, no te hablo, y qué me importa. Y así. Y yo iba a terapia y lloraba con mi psicóloga y le decía, otra vez, tuve que dejarle hablar a alguien más. Yo, ¿cuándo se va a acabar esto? Y yo lloraba, me dolía un montón todas esas pérdidas. Y así, poco a poco, fui como recortando mi círculo con de verdad las personas que hasta ahora tengo y que no me arrepiento, que son pocas, pero son las que tienen que estar, porque son las únicas que al final me servían para todo este proceso. Y consigo trabajo, empiezo yo a decir, bueno, sí puedo, y en eso me vuelven a llamar del MP, y entonces otra vez, yo, ay, no puede ser, volver a vivir esto, ¿verdad? A recordar todo. A recordar todo. Y me dice, el MP como que tenés que ir al lugar donde sucedieron las cosas. Y yo, no, ya no. Y entonces llamo a mi hermano y le digo, mira, me llamaron del MP. Y yo, ayúdame, dicen que ya tengo que ir ahorita, que están cerca de la casa. Y mi hermano, tranquila, yo voy con vos. Y mi hermano va conmigo, vamos otra vez a la casa donde yo vivía, que era la casa del papá. Ya la casa estaba vacía y veo yo la casa y fue horrible, la verdad, volver a estar ahí. Sí, me volví a sentir así súper vulnerable, a pesar de que no había nadie. Fue así como que la gran todo lo que vi aquí. Y entonces ya en abril del 2023 me llaman un día, me llaman del Instituto de la Víctima. Y la abogada, ahí me topé con alguien maravilloso, con dos personas, con la abogada y la psicóloga de ahí, que realmente la psicóloga de ahí no me dio atención porque yo ya tenía una terapeuta con la que he estado y con la que sigo todavía, o sea, con la que he trabajado todo este proceso, que me lo ofrecieron, pero yo le dije, pues fíjate que yo ya tengo mi psicóloga, pero no sé, tuvimos como que hicimos clic, ajá. Y entonces me llaman y me dicen, mira, tu caso no ha avanzado y como que se va a reactivar y querés seguir el proceso. Y yo, espérenme, ahorita la llamo. Y me recuerdo que llamó una mi amiga que ella es así como bien de, dale, y yo, mira, necesito tu consejo. Sí, hacelo. Yo, pero es que ya no quiero. Lo tenés que hacer. O sea, te mereces esta justicia, te la mereces. Dale, hacelo. Y yo, bueno, y así respirando, y o sea, con un montón de miedo, y dije, bueno, ok, lo voy a hacer. Y lo hago, y empieza otra vez este proceso de
Entonces me dicen, bueno, el 20 de abril del 2023 tenés audiencia. Y yo, ok, voy a tener audiencia. Y me recuerdo que yo así como que, ¿cómo me voy vestida? Él me tiene que ver así empoderada. Bien, ajá. Y me recuerdo que ese día me vestí como nunca me he visto. Y iba súper nerviosa. Y no se me olvida que ese día había estado pasando como por problemas económicos. No me estaba yendo tan bien. Y mi carro no tenía la llanta, sino tenía la donita. Y que eso, pues, o sea, lo cuento porque es dentro del proceso otro momento Emocional. duro. Ajá. Y entonces iba yo con mi carro, así toda sudorosa, vestida como no me he visto, cero cómoda, pero yo dije, es que me tienen que ver bien, va, y formal, y bueno, que no sé qué. Y llego, y entro, llego algo tarde, y cuando me bajo del carro, lo veo bajar de una camionetona. Y yo dije, no puede ser que le esté yendo bien. Porque en todo este proceso, y tal vez va a sonar, no sé, pero yo solo quería que en eso me dijeran como, ya no tiene una pierna. Y yo decir, sí, qué bueno. Ya estaba como en ese momento como de... Y entonces lo veo llegar en un carro así súper despampanante y yo, no puede ser. Y entramos, él entra, yo entro, le ponen a uno como un biombo para que yo no pueda verlo a él ni él me pueda ver a mí, pero como que había un reflejo donde yo lo podía ver y podía ver que él me estaba viendo en la primera audiencia. Entonces yo estaba súper nerviosa, así me sudaban las manos y yo solo lo miraba así viéndome y yo decía... Ay, o sea, y entonces empieza el abogado de él y empieza como que a debatir y esto, pues, la verdad es que sí, a las personas que vayan a denunciar, asesórense bien de su denuncia y no den tantos detalles, porque después como que los detalles, la defensa lo usa uno para enredarse, para que todo... Y es mentira, y lo que ella dice es mentira, y lo que ella dice es mentira. Y entonces empieza este proceso ya de las audiencias, que también es un proceso bien duro, emocionalmente súper duro. Y entonces en esta primera audiencia me recuerdo que la defensa de él, el abogado de él, decía, no, es que esta persona, ella siempre ha tenido conflictos con su familia, entonces ella se pegaba, ella hacía autoflagelo. Y entonces ella ese día se pegó, que no sé qué. Y entonces como que no había una concordancia entre mi relato y el relato de la persona que estaba ese día. Y lo único que cambiaba era que yo decía que él entró al cuarto y él decía que él tocó la puerta. Y o sea, de eso se agarran. Y yo no lo podía creer. Entonces también empieza esto y son de los momentos en los que yo quise, ay, ya no, es que ya no quiero, o sea... Desistir, dejarlo ahí. Desistir, dejarlo ahí, porque yo decía, es que, ¿por qué tengo que yo estar validando otra vez si yo solo estoy diciendo la verdad? Sí, yo soy la víctima. Ajá, y yo a veces solo quería así como que, yo le decía a mi abogada, ¿verdad? Que es del Instituto de la Víctima, le decía... Y ella como tranquila, me decía yo, es que no lo que están diciendo como que yo saber quién fuera, pues. Entonces, la verdad es que sí. O sea, creo que esto solo lo logré, como que logré seguir este proceso porque la primera audiencia y yo, no, ya no quiero. Ya las demás audiencias yo no quiero ir. Yo ya no me vuelvo porque tengo esta primera audiencia y otra vez una crisis súper fuerte. Y tengo una crisis tan fuerte que mi terapeuta me dice, no puedo sacarte de esto, te tengo que referir con un psiquiatra. Y entonces, o sea, porque fue esa primera audiencia, volverlo a ver, que solo lo vi un segundo y a mí me mató. Y fue tan fuerte que entro en un estrés postraumático y entonces otra vez me deprimo y yo le decía a mi psicóloga, es que de plano yo me diagnosticaba, yo soy bipolar. Fijo, le decía, fijo, yo soy bipolar. Y ella me decía, no, yo no, es que entonces yo soy una persona depresiva. Y ella me decía, no,
pero no te puedo sacar de esta depresión. Y, o sea, llego al psiquiatra, me recetan antidepresivos, que fue lo único que, o sea, la verdad, me dice, vamos a ver, y me da un tratamiento, me da unos meses, y me dice, después vamos a ver cómo te va. Y logro yo salir de esta crisis luego de la primera audiencia, y yo digo, bueno, vamos con todo, ¿verdad? Vamos con todo y sigo. Entonces siguen las audiencias, y entonces cada vez la defensa empieza a presentar más pruebas como en mi contra. Y en eso un día, recuerdo que yo voy con la fiscal del MP, y aquí es cuando voy, o sea, porque quiero ser bien honesta en cómo es todo este proceso, porque no es un proceso bonito, no es un proceso bonito, y no es todo amor y todos. Y yo no entendía mucho de ese proceso, y entonces en el camino fui entendiendo que el MP era mi amigo, o sea, que yo voy, pongo la denuncia, y que el MP es quien hace, o sea, quien va y dice como que yo voy a investigar porque ella es, algo así lo veo yo, como que el MP era mi amigo, pero yo no lo entendía. Entonces voy un día con la fiscal del MP y yo le digo, ¿puedo ver mi expediente? Sí, me dice. Y empiezo yo a ver mi expediente y encuentro unas dos personas que habían testificado en mi contra. Y yo, ¿y estas personas quiénes son? Dos personas que él trajo para que testificaran en tu contra. Y yo, pero yo no los conozco, no los conoces. Y empiezo yo a leer, y o sea, y me enseñan las fotos del DPI de la persona, y yo así, ¿de quiénes son? Yo no los conozco. Y entonces, yo, pero ¿cómo le hacemos? Y o sea, y yo le decía, ¿hay alguna forma de que yo pueda...? No, o sea, solo no hay, o sea, ese es como que eso ya lo presentó la defensa, entonces, no, o sea, no, ahí está, pero yo no los conozco. Y entonces como, bueno, uno se imagina que como que en las audiencias uno puede decir, no, objeción, yo no lo conozco, y no es así, o sea, no es así, o sea, esas pruebas están y ya están. Entonces lo que tenía que hacer mi parte era como que, ¿cómo voy a lograr de que eso ni siquiera valga la pena? Pues, y entonces veo yo esas testificaciones, y lo que él testificaba, estas personas testificaban, que no sé quiénes son, amigos de él, supongo, como que ponían cosas bien personales mías, que obviamente él se las había dicho, como que, es que como su papá se murió y su papá la abandonó, ella siempre como tenía esas cosas, y yo la conozco de toda la vida. Y yo así como... Y entonces en las audiencias era bien duro porque oír al abogado, como no validarme. ¿Cuántas audiencias fueron? Fueron 5 audiencias. 5 audiencias hasta la primera declaración. O sea, 5 audiencias hasta que se lograra porque todo va con procesos. O sea, estos procesos iban... Y todavía no era como que ya la jueza dijera, sí, hay suficientes pruebas para que empecemos el verdadero juicio. Entonces... Sí, es un proceso largo. Súper largo, ajá. ¿Cuántos años llevó el proceso? Lleva 21, 22, 23, 24. 4 años. ¿Y ahorita se llegó a alguna resolución? La resolución en la que estamos ahorita es que ya cuando se le pide primera declaración a él, que ya es que lo ligan como a un proceso judicial, entiendo yo, él no se presenta a las declaraciones. Entonces hay 3 citaciones, y no se presenta, y yo me presento. Yo me hago querellente del proceso, entonces eso quiere decir que yo puedo estar en todo el proceso para ver que se esté llevando de una manera justa. Entonces yo voy a todas las audiencias, yo me presento a todas las audiencias, y él ya no se presenta. Entonces pasa la primera, presenta una excusa médica, pasa la segunda, presenta como que estaba trabajando en otro país, pasa la tercera, vuelve a presentar una excusa médica. Entonces a la 4ª audiencia no se presenta, y entonces ya llega el abogado de esta persona y dice, yo renuncio al caso, necesito que apruebe mi renuncia, algo así.
No lo estoy diciendo bien ni en términos porque no soy abogada, pero así fue como yo lo viví. Como que el abogado dice como que yo renuncio y necesito que la parte de, o sea, mi parte acepte que él está renunciando porque él ya no tiene contacto con esta persona. Entonces, actualmente, él es prófugo de la justicia. Tiene una orden de captura. Tiene orden de captura. No sé dónde está, no sé si está en el país, no sé dónde está, porque tengo entendido que el día que a él lo capturen, yo voy a ser notificada, porque soy querellente del proceso. Entonces, pues, tengo que ser notificada. Y entonces, sí fue la verdad, la orden de captura fue un trago dulce a todo esto. Y llegó justo en el momento adecuado porque yo siento que ya no lo estaba viviendo yo desde la venganza, como con el enojo, sino ya desde el proceso que era lo que yo me merecía. O sea, era solo lo justo para mí, yo solo estaba contando mi verdad. Claro, era lo justo, él se lo merece. ¿Qué consejo le darías a las chicas que están pasando por esta situación? Que lo pueden hacer, que de verdad se puede, que yo no sé, no les puedo decir cuándo, pero que la justicia, no sé si divina, el karma, no sé cómo llamarle, pero siempre la verdad cae por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, que estén bien atentas a todos, primero, a las que están empezando en una relación donde están viendo cosas que no les cuadran. Yo siento que también he aprendido que el amor y las relaciones no tienen que costar. O sea, nos han vendido en la vida un amor romántico de que luchemos y como luchamos un montón, o sea, este amor sí es porque luchamos y se pudo y no es así. O sea, cuando algo es de uno es y es fácil. Entonces, que vean esas red flags, que las vean, que estén conscientes, que tengan una red de apoyo, que no las juzgue, que lean mucho. O sea, creo que informarse es clave en este proceso, o sea, saber que existen más personas que han pasado lo mismo, que estamos pasando lo mismo. Que no lo normalicen. Que no lo normalicen. Que lo hablen. Que sí, la verdad es que deberían de haber más espacios para hablar este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, porque hay microviolencias y que las microviolencias van escalando, ¿verdad? Que son cosas que uno no entiende, que uno dice, ay, no, solo hizo esto, ¿verdad? Ya va a cambiar. Y no cambia. No cambian. No cambian. Y que no regresen. Que tengan una red de apoyo. Creo que eso es vital en este proceso, tener una buena red de apoyo. No sé, pero creo que no depender económicamente de una persona también es vital. O sea, eso es algo que a las personas que son abusadoras logran amarrar a sus víctimas de esta forma, ¿verdad? Y creo que muchos también darse cuenta que esto es un patrón. O sea, por eso creo que la información es clave, que lean, que escuchen podcasts. Ahora tenemos tanta información a la mano en la que podemos de verdad empezar a ver esto, porque yo ahora cuando empecé a oír como que podcast o a leer, yo decía, parece que ella está contando lo que yo viví, es tan igual a lo que está contando. Entonces, eso, que sepan que sí se puede, que cuando uno logra quitar esa flor marchita del camino, todo empieza a florecer así de manera increíble, que los caminos se abren de una manera, o sea, cuando uno quita de verdad todas esas cosas que no le hacen bien a uno, las cosas empiezan a dar de una manera que uno no se explica, o sea, que no nos explica. Yo, o sea, creo que soy un testimonio viviente de que de verdad, yo lo digo, me recogí de la basura y fui otra vez construyendo la vida que yo quería. Entonces, que sí se puede, que sí lo van a lograr y que no están solas también.
que no están solas. No sabe cuánto le agradezco por tener esta valentía de poder contarlo. Y pues bienvenida siempre, gracias por todos sus consejos, gracias por venir y platicar toda su historia con nosotras. Yo sé que más de alguna chica habrá ahí que va a escuchar esto y va a decir, no es normal. O sea, a ella también le pasó, ella salió de esto, yo también puedo salir. Así es, eso esperemos. Gracias. A ti y por la los invitación. esperamos en otro capítulo. Gracias.